Siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia nos invita a celebrar hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la Catedral del Papa. Pero también, a la luz de la palabra, nos invita a reflexionar sobre el lugar del encuentro con Dios, sobre también nuestra vida de fe, sobre nosotros, que, como nos ha dicho el apóstol San Pablo, somos el templo de Dios. Le damos al Señor por la Iglesia universal, por cada uno de nosotros, por la misión que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo, de ser piedras vivas que vamos contribuyendo para la construcción del templo, del pueblo de Dios. Oh Dios, que con piedras vivas y elegidas preparas el templo eterno de tu gloria, multiplica en tu Iglesia el espíritu de tu gracia que le diste, para que tu pueblo fiel crezca siempre hacia la edificación de la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los fieles hasta el fondo, que vacío hay en el hombre. El Evangelio de este día lo tomamos de San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 22. Del Santo Evangelio según San Juan. Estando cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi Padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devora. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este santuario, y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Comencemos diciendo, a la luz del texto que hemos escuchado y que conocemos como la purificación del templo que hace Jesús en el templo de Jerusalén. Primero, el templo es un lugar de identidad del pueblo de Israel, es el lugar del encuentro con el Señor, es el lugar del culto, pero también es el lugar en el que se ofrecen sacrificios expiatorios para el perdón de los pecados. Claro está, como dice el Evangelio, que el templo se había convertido, lo habían convertido en un mercado, en un espacio, en un lugar de negocios, porque habían hecho del templo un espacio, como bien relata el Evangelio, donde se vivía la corrupción, la injusticia, donde se vivía la explotación, y los más pobres eran los que pagaban, por así decirlo, los platos rotos. Tanto pensar que la salvación se compraba, que la salvación había que ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados. Y para los pobres un sacrificio costoso. Por eso llega Jesús y dice: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Luego hace referencia al Evangelio, Jesús que se presenta como el templo, el nuevo templo de Dios. Jesucristo es quien nos ha mostrado al Padre. Jesucristo es el camino que nos conduce al Padre. Jesucristo es el pontífice, es el puente entre Dios y los hombres. Por eso, en Él, por Él y a través de Él es que llegamos a Dios. Él se presenta como el templo, como el lugar. Él es el que nos lleva hacia el encuentro, nos encamina
hacia el encuentro con Dios. Es a través de Él que llegamos a Dios. Ya no necesitamos un lugar físico, ya no es necesario un lugar físico, porque Él es la referencia, es a través de Él que llegamos a Dios. Y por último, también el texto se da y se facilita para que reflexionemos sobre nosotros. El apóstol San Pablo ha dicho que nosotros somos el templo de Dios, somos la morada de Dios, somos el lugar en el que Dios habita. Pues meditemos sobre nuestro templo interior. ¿De qué está lleno? ¿En qué lo hemos convertido? ¿Será que en nosotros tiene lugar Dios? ¿Será que si vamos al fondo de nosotros mismos podemos encontrarnos con Dios? ¿Será que en medio de nosotros tiene cabida el Señor? ¿Realmente somos nosotros morada de Dios? Y si realmente lo somos, pues es de esa manera que nos proyectamos al mundo. O simplemente estamos contemplándonos nosotros mismos, simplemente estamos ofreciéndonos cultos a nosotros mismos y en nosotros se cumple la profecía del profeta Isaías. Somos un pueblo que alabamos a Dios de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Si muchas veces no lo manifestamos, no lo irradiamos, no lo damos a conocer, es porque nuestro templo interior está lleno de todo menos de Dios. Es porque en el templo interior nuestro Dios no tiene lugar, Dios no tiene cabida, Dios no es importante. Bueno, pidamos al Señor este día que nos ayude para que también vayamos purificando nuestro templo, de manera que sea un lugar, de manera que sea un espacio en el que Dios también habite. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga.